Bueno, hay varias cositas para charlar. Sí. Lo resolvimos rápido, porque creo que nunca habías hablado de sindicalismo, me parece, en este programa. Siempre así como por ahí Sí. tocadito así de costado, pero no de lleno, ¿no? Que Sí. sería la pregunta, ¿no? Si uno ya va casi un año de gobierno y dice, bueno, ¿cómo es la relación de Milei y los sindicatos, ¿no? Que es es la pregunta en un gobierno Sí. no peronista, que en general los gobiernos no peronistas han tenido una relación conflictiva con los Estaba sindicatos. más tirante. Sindicatos, digamos, el grueso de la CGT son sindicatos adheridos, digamos, afiliados en su conjunto al peronismo, ¿no? Sí. Y siempre hubo, los 13 paros de Ubaldini a Alfonsín, siempre se marcaron, ¿no? Los paros de la Rúa, que fue un gobierno cortito, Sí. con Macri, ¿no? Relaciones conflictivas. También, digámoslo, relaciones donde conflictó de los dos lados, ¿no? Sí. Es decir, Alfonsín cuando arrancó, entre el paquete de leyes o de los momentos, digamos, hitos que quiso hacer, bueno, no le salió, que fue la ley Mucci. Sí. Una ley que perdió por poquito, ¿no? No me la acordaba esa. No me Sí, es una ley digamos, tiene como un aspecto duro, nuclear contra la organización sindical, ¿no? Por ahí no era obviamente, no sé si era una ley anti-trabajadores, pero una ley antisindical o anti la estructura sindical del peronismo y de la CGT. Claro. Y perdió. Y finalmente, en ese gobierno de Alfonsín, vamos a decir todo, incorporó un sector de la CGT más clásica al Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, negoció Sí. mucho con esa CGT. Casi uno diría, como consecuencia de aquel poder de los años 80, quedó una alianza en su momento que se difundió mucho, que era la de Cotino Sila y Barrio Nuevo. Sí, ¿no? es verdad. Una alianza para negocios, no eran un frente amplio, ¿no? Claro. Sí. Pero, digamos... Pero te llegaba el de eso es de bueno, Sila y exacto. Barrio Nuevo. Sí. ¿Quién no estuvo en un sanatorio o un hotel? Sí. De dudosa procedencia. Te ¿no? llegaba Claro. eso, te Te llegaba llegaba eso. eso, sí. Te quiero preguntar una cosa con respecto a... Ahora sí que podemos hacer Ahora, a tiempo, después si volvemos. querés, también, porque estaba pensando en la relación de Menem y después la relación del kirchnerismo Sí. con los sindicatos. Pero el gobierno se puede apoyar en una propiedad transitiva de que la mirada que hay sobre el peronismo hoy por hoy en la sociedad se traslade a la mirada que hay sobre el sindicalismo también. Esta cosa de no confío en ellos, son todos chorros, eso que pasa hoy con el Ahora, peronismo. vamos a traer después una encuesta interesante sobre eso que decís. Hay como dos caminos permanentes, ¿no? Uno es si los gobiernos atacan, diríamos, la estructura de poder de los sindicatos. Y el otro es si atacan la estructura productiva sobre la que se montan los sindicatos. Son dos cosas que se pueden separar y que a la vez se confunden permanentemente porque es así, ¿no? Sí. Si los sindicatos la estructura sindical argentina es muy poderosa, es sindicato por rama, ¿no? Un sindicato único por rama. No hay sindicatos por empresa, aunque hay algunos sindicatos de empresas, pero no hay sindicatos por empresa, ¿no? Tenés en los 70, ¿quién tenía el poder? Tenía el poder la UOM, eso hablaba de una Argentina de expansión industrial, que venía de la expansión industrial. Luego en los 90, cuando uno mira la película y ve ya en los 80 y 90, es decir, el decaimiento de la vieja Argentina industrial y en los momentos de ajuste, bla, bla, uno diría, hay dos sindicatos, por lo menos, ¿no? Hay dos grandes sindicatos, dos grandes líneas. Están los estatales, y ahí Sí. incluyo docentes, ¿no? Y también está, por ejemplo, camioneros, el transporte, ¿no? Sí. Es decir, la estructura productiva que se modifica en los 90 le da un poder también, ¿no? Es Sí. decir, Moyano no era estrictamente un perjudicado por los cambios de los 90, sí era un combativo, ¿no? Es decir, Sí, claro. ¿No es el eh, sindicalista más relevante de los últimos 30 años? yo creo que es el más relevante de la democracia. No obstante, Ubaldini, que era de un sindicato chico cervecero, tuvo una relevancia fundamental, pero no solo contra Alfonsín, ¿no? Lo tuvo en la dictadura, Sí. ¿no? Sí, fue el mentor de varios paros, incluso un gran paro general en el 79. Yo siempre digo, no había que parar, ¿no? 79 cayó Sí, en obvio. Cana, funcionaba la ESMA, o sea, no era una época fácil de parar. Después, obviamente, fue la cara de la transición, paz, pan y trabajo, ya a partir de los 80. Pero, digamos, ¿Menem qué hizo? Uno diría, pero si Menem cambió la estructura productiva tanto, ¿por qué no hubo tantos paros? Bueno, Menem canjeó, digamos, una negociación a favor de la estructura de poder de los sindicatos, manejo de obras sociales, que no inventó Perón, lo aclaro. Sobre todo se consolidó en los 60 con Onganía, Sí. pero bueno, nota al pie. Y sí, obviamente cambió la estructura productiva. Entonces, de repente, Menem negoció, se iba a jugar al golf con Lorenzo Miguel y en ese momento
los pies de Lorenzo Miguel eran cada vez más de barro. ¿Por qué? Claro. Porque, pero no hablo de la cuestión moral. Además fue un gran dirigente importante Lorenzo Miguel para los metalúrgicos. Pero sí porque la Argentina metalúrgica iba extinguiéndose. Sí. Fenómeno mundial también, ¿no? No, Valga la redundancia, pero se iba extinguiendo. Entonces, Menem respetó la estructura de poder y modificó la estructura productiva. De la Rúa no respetó nada. O en todo caso, nada, era también muy débil. Era también muy débil y ajustó rápido. Luego, obviamente, vino la crisis, ¿no? El gobierno de Dualde, el gobierno de Kirchner. Y Kirchner cuidó las dos cosas. Ojo, Kirchner tuvo zamarreos con la estructura de la CGT. Vamos a dar un caso. Kirchner tardó en aliarse al sindicato más importante de los estatales, que es UPCN. Sí. La relación al principio con Andrés Rodríguez, que es el histórico dirigente, era tirante, ¿no? Y más aliado a ATE, que era un sindicato más combativo, pero mucho más chico, ¿no? Sí. Y después, y con Macri, bueno, hubo también zamarreos, aunque también hubo alianzas. Y Macri tuvo algunos aliados. Por ejemplo, UATRE, el Sindicato de Trabajadores Rurales. Sí. Foto de época paradójica. Cuando Kirchner asumió en 2003, una de las grandes fotos de esa escasa plaza que acompañaba, yo fui, pero no importa, Sí. pero que acompañaba la asunción de Kirchner era de la UATRE. El Mirá sindicato vos, de Momo, que es la Plaza del Camarazo, decís. la plaza de Cámaras. Macri, que en campaña está Moyano en un acto, Moyano en un inaugurando acto. el monumento a Perón. Exacto. Y también la CGT que brinda a fin de año que va a Olivos a brindar con foto y todo el primer año de Macri. Exacto. La CGT también tiene una dinámica institucional, ¿no? También hay que decirlo esto. Digo, cuando viene, y esto hay que verlo, por ejemplo, casi te diría si hay que hacer, ¿quién es el osteópata del poder en la Argentina? El Fondo Monetario Internacional. Cuando viene el Fondo Monetario y se reúne con gente es porque toda esa gente tiene poder. Sí. Con la gente que se reúne, ¿no? O sea, o sea, por ejemplo, en el caso de la CGT tiene un vínculo muy importante con el fondo. Además, entre otras cosas, mide el humor social. Claro. Esta CGT, tan vapuleada por izquierda, yo soy bastante respetuoso de esta CGT. Seguramente los oyentes o los televidentes de Gelatina deben ser más, la deben odiar más. Por ejemplo, sentó a la UTEP. Sí. En ese momento el secretario general era el Gringo Castro, hoy es Alejandro Gramajo, un buen dirigente, y lo sentaron en la charla con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Con lo cual, la CGT es una estructura de poder, ¿no? Digamos, eso viene de décadas. Sí. Y es un coto de casa para los gobiernos que pretenden un ajuste. ¿Y dónde está la plata? La plata está ahí, entre otros lugares, ¿no? No solo ahí. Pero hay plata ahí, hay plata en trabajadores bajo convenio. Entonces, es un lugar. Ahora, llamativamente, para decir la complejidad del gobierno de Milei, que es mucho más complejo de lo que creemos, en algún sentido, uno podría mirar la tapa de hoy. Hoy, siempre que vengo acá, agarro el Clarín antes de entrar acá, ¿no? En un barcito acá a la vuelta. Y vos mirás, hay 2 horas de conflicto que plantea Clarín, el gran diario argentino, ¿no? Y de verdad es un gran diario en un sentido. Ahora, tenés el conflicto del gobierno con la UIA y el pacto del gobierno con la CGT, como 2 ítems. No digo que sean las dos cosas tan así. Sí. De hecho, a la UIA la recibí la semana que viene Toto Caputo, pero hay un conflicto con la UIA, hay una discusión. La discusión es complicada, que es por la apertura de importaciones. Sí. Ahora, y la UIA que vino de ser aliada de los Es gobiernos muy complicada, anteriores, perdón. es muy complicada. Es muy complicada esa discusión. Es muy complicada. Ya Pero también. uno diría, como foto, como imagen, como enunciado, la Unión Industrial Argentina peleada con el gobierno más procapitalista del que se tenga memoria, Sí. y digamos, al lado de esto, Macri, en términos discursivos, Macri era, Fidel Castro, era un lo hombre, otro. claro, por eso, era él. Y después, a la vez, ayer se le cayó el proyecto a Martín Tetaz, que era un poco a través de lo que veníamos, con la propuesta de que básicamente tenía 2 ejes, que era el aporte obligatorio, digamos, de los trabajadores al sindicato y las reelecciones indefinidas, ¿no? Sí. Yo ahí separaría y diría, a mí me parece bien que se limiten las reelecciones indefinidas, ¿no? Sí, claro. A mí me parece que también esos tipos están 55 años en el gremio. No, es que siempre es Digamos, un nombre por gremio. Exacto. Y Pero, te queda claro, para no- siempre. no digamos. siempre. Ahora, también es cierto Bueno, que los gremios, bastante, sí. los gremios son fuertes. Sí. Y han sido fuertes a través de, digamos. Entonces, la manta corta, pero no lo digo fetichizando el caudillo sindical, ¿no? Porque eso también fue parte del pasado, pero que es que uno necesita gremios fuertes, sindicatos fuertes, con poder de negociación y a la vez, sí, con libertad sindical, con cierta libertad sindical, ¿no? Bueno, esa es la situación, pero bueno. Y después está lo otro, que sería que los trabajadores elijan o no aportar al sindicato, que ese es el núcleo
de lo que se está discutiendo y se lo voltearon a tetás, como loco. Él y De Loredo estaban a las puteadas. Pero bueno, lo que se denuncia es que el gobierno tiene un acuerdo con la CGT, ¿no? A la vez que la misma semana que se denuncia que el gobierno tiene un acuerdo con el kirchnerismo por el voto, el visto bueno de Corpach y todo eso, lo del hijo, ¿no? Me gusta esto de entrar en el mundo sindical porque es un mundo que toco muy, muy de lejos. No toco, entonces siento que es como una clase. Bueno, pero es una clase y hay un... Dejate querer. Y me gusta voy por el lado de las percepciones, por eso te preguntaba, ¿viste? Sí. Porque, bueno, ahí vamos a las percepciones. ¿sabes por qué lo digo? Porque cuando yo laburaba de cronista, viste que había una cosa que también había un riesgo que era ser la voz de la clase media cuando jugabas a la rebeldía, pero también eras un poco la voz de la clase media y de los lugares comunes de la clase media, sobre la cual muchos se sostienen en gobiernos como este, pero... los chistes eran siempre lo mismo, eran como te beso el anillo, cuánta guita tenés. Está bien, lo que pasa es que esos son. Yo te tomo esa parte como diciendo. Esos serían como los estereotipos, ¿viste? Sí, pero eso como no que lo digo a favor, ¿eh? Como cuando Tato Bores presentaba al sindicalista, Sí. ¿viste? Y aparecía el tipo con camisa, yo con cadenas, ¿no? Que era una mezcla de Gualdini, que Gualdini era un tipo limpio, ¿no? Sí. Porque además, digo, los grandes sindicalistas, uno me imagino, la casa de Lorenzo Miguel era bastante modesta. Pero digamos. Bueno, eso, los estereotipos, ¿no? Tipo con cadena, con anillo de oro, con amante una serie rubia. de ahora, sí, tenés un Ahora, estereotipo. también, viste, vos podés pensar, por ejemplo, ¿cuánta clase media está sindicalizada? Mucha. Sí. Digo, está en clase media somos todos, viste, pero entre lo que se perciben, autoperciben, quieren ser, son, serán, yo qué sé, esto, o ya fueron, qué sé yo. Pero vos decís, bueno, hay sindicatos, qué sé yo, un sindicato muy importante en la Argentina de hoy, y fíjate la paradoja, ¿no? Para esta especie de estereotipo. Bueno, un sindicato muy importante hoy es el sindicato bancario. Sí. Y lo conduce un radical. Entonces, decís, bueno, eso. A mí no me gustaría que sea el secretario general de la CGT, pero sobre todo porque no me parece que un bancario tenga que ser el secretario general de la CGT, pero no por el origen político. Sí. Pero bueno, viste, un conduce Palazzo, que debe tener más fotos con Alfonsín que en la mierda, ¿viste? Entonces, yo qué sé, es más, viste, y sindicato docente. Sí. Y los sindicatos docentes, y los docentes, o sea, y los trabajadores del Estado, y trabajadores de ciertos otros trabajos de tipo administrativo. Y por eso no se instala un sentido común de que los docentes no quieren laburar, los del Estado son vagos. Digo, también hay un trabajo de instalar un sentido común sobre eso que es muy fuerte. Sí, o paradojas totales, como por ejemplo decís, suponete, voy a utilizar también un prejuicio en sentido literal. Decís, suponete, Vidal quiso usar de caso testigo del disciplinamiento sindical a Baradel y ha puesto guita que el 80% de los docentes bonaerenses votaron a Vidal. Sí. Suponete, ¿no? Sí. Esa especie de arena, digamos, de piso movedizo que hay entre dirigencia y base, ¿no? Sí. Es decir, a veces hay dirigencias a la izquierda de sus bases, pero también que se sostienen sobre un buen trabajo de representación sindical. No estoy hablando de Baradel en sí, sino de que hay... Bueno, los docentes han tenido históricamente buenos dirigentes. Marta Maffei en los 90. Sí. Mari Sánchez en los 80. Marta Maffei, primera siempre en el ranking de coeficiente intelectual de la revista 21. ¿Sí? Me acuerdo de eso. Una neuquina del carajo, ¿no? Y había que oírla. Para mí en los 90 había 2 oradoras de plaza que tenían casi el mismo, ¿cómo se dice? Tono, sería vibrato, no sé. Y no ideológicamente idénticas para nada, que eran Eve y Marta. Sí, es verdad. Tenían un tono, o sea, Marta Maffei, yo iba bueno, no importa, pero recuerdo haber estado en plazas donde hablaba Marta y ponerle los actos siempre son, viste, en un momento son medio, viste, un limbo. Y de golpe hablaba Marta y no solo lo que decía ordenaba, sino la fuerza que tenía su discurso. Y era como Eve. Sí. También un poco este gobierno se monta sobre el hecho de una estructura de trabajo que está completamente destruida, donde hay mucho cuentapropismo. Claro, esa es la base de ellos, ¿no? Es el partido de los trabajadores de los cuentapropistas, claro. Pero sin embargo, el trabajador bajo convenio existe, son un cuanto, porque está bien, siempre ponemos el ojo en los informales y todo ese mundo, y hay que seguir poniéndolo. Y que además me da bronca decir, no puede ser que la CGT no se dé cuenta que hay 40% de informal. Bueno, tampoco la CGT, para empezar, defiende y cubre su propia representación. Bueno, por eso en los 90 aparecen los movimientos desocupados, porque no había nadie que los representara. Pero fíjate la herencia que tiene y la fuerza que tuvo el sindicalismo en la Argentina, que pareciera que un tipo se convertía en desempleado, pero digamos, no perdía su ímpetu de agremiación. Claro. ¿No? Así, la idea del oxímoron, ¿no? Trabajador desocupado. Era muy fuerte. Está bien, había izquierdas ahí, sectores. Pero bueno, la CCC, por ejemplo, que era uno de los partidos del cual vino, entre otros, estaba el Perro Santillán,
¿Se acuerdan del perro Sí, Santillán? sí, por supuesto. Bueno, algún chico de todos los millennials, los centenarios que nos ven, googleen el perro Santillán. Había que entraba el perro Santillán a la marcha federal y era como el Indio Solari entrando huracán. Sí, sí, era un sí, pelado con un aura. Sí. ¿Vos te acordás el aura que tenía? Sí, Era como sí. entraba el ejército zapatista. Era anterior a Milagro. ¿De dónde era? Era de Jujuy. Sí, después se peleó con Milagro. Nunca fue kirchnerista, pero era un irreductible el tipo. Y, Sí, sí. y tenía. ¿Y con quién estaba aliado? Bueno, por ejemplo, con De Genaro, que era del viejo ATE. Es verdad. Fundador de ese teatro, pero de un ATE, Sí, sí. digamos. Y bueno, y de Hugo Moyano y de Palacios. Y esos eran CGT. Te quiero preguntar Aún cómo estaban, Moyano. Separados. ¿Qué? Sí, Hugo Quilombo se rompió la familia. Sí, Sí. claro, con los Moyano, ¿no? Porque Sí, sí, son sí. varios. Sí, un poquito de Moyano dame, pero también si querés un poquito de qué te pasa a vos con Moyano, qué pensás de él como personaje también, que por la relevancia que tiene, digo, más allá de lo noticioso. Sí. Sí, es que Yo creo que fue el dirigente, sí, fue el dirigente más, probablemente más importante en términos de conducción política, en términos de coherencia y en términos también de cierta apertura ideológica a otros sectores, ¿no? Ningún sindicato es una oficina anticorrupción caminando, está clarísimo. No, obvio. Digamos, ahí viste que ya se han escrito cosas sobre la opacidad de los sindicatos. A veces incluso conociendo y habiendo trabajado un poquito en el mundo sindical, a veces hay un desdén. Por ejemplo, una cosa que los sindicatos desdeñan es la comunicación. Sí. A veces actúan como si estuviesen escondiendo algo, cuando no esconden nada, ¿viste? Al final abrí la puerta y había, ¿viste? Uno tocando la armónica, ¿viste? No había nada. Sí. Digo, ese tipo de cosas, ¿viste? Y bueno, pero Hugo creo que fue re importante, ¿no? Está en el final y esta es una época medio, ¿viste como Macri peleándose con Bullrich y Larreta, Cristina peleándose con Kicillof, Hugo peleándose con Pablo, ¿no? Sí, es una total. época filicida, no sé cómo se llama. Sí. Parricida y filicida, ¿no? Sí, total, Digamos, total. hijos y padres matándose. Sí, de conflicto intrafamiliar. Hugo también no supo construir una herencia política, ¿no? Sí, también este es el otro drama. Sí, un aprendizaje para el mundo sindical, que es un mundo muy político, obviamente, que además aporta guita en campañas y qué sé yo, sería, ¿viste?, de inhibirlos de las reelecciones. También te pone límites y te impone una imaginación política mejor. Claro, totalmente. Es así, loco, ¿viste? O sea, Sí. aparte, si no puede ser, ¿viste? Armando Gablieri, 55 años en un Sí, gremio, sí. ¿viste? Y se levantaba un supermercado en Rosario y caía una patota que, ¿viste?, que era las 3A, ¿viste? Más o menos, ¿viste? O sea, yo entiendo el poder del gremio, pero hay que combinarlo con apertura, con un poquito de democracia. Sí, obviamente. Y además bueno, que han surgido, ¿no? En todos esos gremios que uno dice, che, este gremio es nefasto, han surgido un montón de dirigentes piolas importantes. Te digo en comercio, te digo en UPC, bueno, Andrés Rodríguez es un dirigente importante, pero en los gremios estatales, han surgido. Cuando uno dice un gremialista importante, también es un lector de época, ¿no? El mejor gremialista no es el más clasista y combativo, a mi juicio. Sí, De sí, hecho, sí. el poder del sindicalismo peronista o la herencia que tuvo el sindicalismo argentino, te diría, no solo peronista, argentino, es una concepción de la Argentina productiva. No ha sido solamente una clasista y combativo. Porque estos te dicen, sí, un sindicalismo combativo que defienda a sus trabajadores se lo comen con 2 pancitos en 10 minutos. Sí. El peor, o sea, ¿no? Es decir, la Argentina de los 60, dice, no, la CGT de los argentinos. Está bien, era una marginalidad llena de luces. Pero el poder era Bandor. Sí. El poder sindical era Bandor y era lo intragable en el fondo para la Argentina, digamos, del hecho maldito de la Argentina, era sentar en una mesa de negociación a un sindicalista como era de la UOM, como era Bandor. Porque un sindicalista clasista, que eso se lo comían, o sea, entre la picana eléctrica, la marginalidad y la operación y tirarlo en un zanjón, bueno, lo resolvían. Pero tener un tipo que te entra a la casa, que conoce a todo, que es amigo de generales, de coroneles, o sea, que participa del sistema de decisiones, eso era lo difícil. Sí. Eso es lo más difícil de desalojar en la Argentina. Che, me encanta escucharte. Espera, ¿podemos Sí, hacer sí. un cachito? Sí. Porque traje unos datos. Eso 4 me placas. interesa. Dale. Sí, Amo no cuando iba a trae los cerrar, datos. te iba a pedir eso justamente. Sí, pues se estaba medio apolillando todo. No, todo lo contrario. Celina me dice, ¿con qué venís? Trae cosas. ¿viste? No, a mí Esta me- charla. Material. No, yo te dije, a mí me interesa Sí, particularmente. Bueno, yo traje, obviamente, de nuevo, ¿no? Vamos a Trajiste citar- filminas, como Traje Alberto. filminas, sí. Empieza el momento de inseguridad, que es el momento de agarrar los papeles. No, me Decinos gusta, algo me gusta. lindo. Traje de nuevo una encuesta, me gusta mucho lo que hace, hay otras encuestadoras, pero me Sí, gusta sí. lo que hace Feelings. Manoli en Sentimientos Públicos.
Feeling, tal cual. Momento feeling, ¿no? Sí, Tendrá que ser. 100.7. Y bueno, y entonces es una pregunta sobre la relación de Milei y la casta, ¿no? En tiempos de Milei, ¿a quién la gente considera casta, ¿no? Bueno, el informe, que seguramente va a ser difundido en muchos medios, tiene muchas partes, pero a mí me interesaba la segunda, está dividido en dos. La primera dice, ¿qué trabajo se desea? ¿Se puede ser independiente y estar sindicalizado a la vez? Sobre esa pregunta organiza una serie de interrogantes y trajimos un par de placas. 4, si no me equivoco, y empecemos por la primera. A ver. Prefiero un trabajo independiente con horarios flexibles donde puedo autorregularme antes que las relaciones de dependencia con beneficios sociales y presencialidad plena. Bueno, una cuestión de época, ¿no? Sí, eso es muy de época porque me parece que tiene que ver con la idea de lo que puede ser un trabajo independiente en contraste con lo que realmente es un trabajo independiente con horario flexible. Bueno, exactamente. ¿No? Bueno, un 54 dice que prefiere eso, ¿no? El trabajo autorregulado, que sería algo así como ser dueño de tu propio tiempo, ¿no? Que es el colmo, entre comillas, de eso sería el trabajo en aplicaciones. Claro, la pregunta es cuánto de eso es un imaginario o es real. No, pero el documental de Ofelia Fernández habla con un repartidor y que el pibe dice, yo me manejo mis horarios, ¿cuántas horas trabajas por día? 12. ¿Y te gustaría un trabajo? No, quiero este. Laburá 12 horas por día con la bici, ¿eh? Claro. Bueno, la progresividad, digamos, en la franja etaria es lineal. O sea, más jóvenes más agarran esa idea de regulado y los otros que tienen una memoria fordista, digamos, los mayores, tienen una consideración distinta. Igual vamos a encontrar una paradoja en esto, digo, para no deprimirse solamente. Bueno, vamos a la segunda placa, por favor, director. Me enteré personalmente o a través de conocidos casos de personas que perdieron el trabajo en los últimos 6 meses. Bueno, 7 de cada 10. ¿no? 7 de cada 10 argentinos conocen personas o a través de otros casos de pérdida de trabajo en los últimos 6 meses. Sí. El número sube un 75 en los menores de 43 años. ¿No? Y el nivel de o sea, trabajo más inestable, trabajo más autorregulado elegían o sea, la realidad de un trabajo más inestable y a la vez la elección, la idea, el deseo de un trabajo más autorregulado los más jóvenes. El nivel de conocimiento de estas situaciones es 10 puntos más alto entre las mujeres que entre los hombres. El porcentaje sube un 80% entre cuentapropistas, nombraba Alan, y desciende un 47% entre dueños de empresas, habla del micrófono, estudios y comercios. Hay una cosa ahí también que es lógico que quieras ser cuentapropista. Exactamente. Si te van a rajar del laburo, exactamente, ¿no? Sí. Exactamente, es eso. Sí. En sentido es bastante lineal. Sí. Bueno, después hace una común, desagrega entre provincias o coloca la provincia de Buenos Aires, pero eso no lo tengo como placa. Vamos a la tercera placa. Me gusta. Para que un país avance es indispensable que tenga sindicatos fuertes que defiendan a sus trabajadores. Un comentario metodológico. Se le plantea esta frase y se pregunta quién está de acuerdo y quién no. ¿No? Claro. Esto tiene un riesgo, digamos, quien lo hace es más inteligente que yo, pero siempre tiene un riesgo que es decir frases con las que nadie no puede no estar de acuerdo. Claro. ¿No? Si vos decís, ¿estás de acuerdo con acelerar todos los trámites de adopción para que los chicos no sean huérfanos? Sí, estamos de acuerdo todos, ¿no? No, bueno, pero Martín, pero este es un momento en el cual el patrón es héroe. Exacto. Si hoy se instala que el patrón es héroe, ¿cómo va a haber alguien que se enfrente al patrón? Bueno, y sin embargo, esta frase, digamos, de que haya sindicatos fuertes, 6 de cada 10 argentinos estuvieron de acuerdo con esta afirmación. Y El acuerdo es mayor en Cava, bueno, en el resto del país que en la provincia de Buenos Aires. También es más fuerte entre centennials y entre los millennials, mientras que decrecen personas mayores de 43. yo no sé cómo se hacen las encuestas, pero si le acabas de preguntar si conoce a alguien que perdió el laburo y después le preguntas esto, te va a decir que esto. Por eso, de acuerdo. pero digamos, acá encontrás el matete de la época, ¿no? Las contradicciones de la época, que es donde está el juguito de las cosas. No, bueno, también la otra pregunta es si esa gente, los que están de acuerdo, consideran que en la actualidad los sindicatos que existen son fuertes y defienden a sus trabajadores, porque sobre lo que se monta también el gobierno es sobre la imagen de que el sindicalismo no defiende y solamente defiende sus propios intereses. Exactamente. Sus intereses corporativos. Nota al pie, en mi ley el discurso antisindical es relativo, ¿viste? O sea, en ese caso, yo diría, hay un discurso antiperonista que mi ley no asume del todo. A veces dice, no, los sindicatos chorros que cagan a sus trabajadores. Pero no tiene un tema tan marcado antisindical. Las mujeres también son un grupo que apoya más esta afirmación. Entonces, bueno. Así que esa sería un punto de contradicción interesante, ¿no? Es decir, una gran parte propone, imagina, indispensables sindicatos fuertes, a la vez una gran parte imagina como ideal un trabajo más autorregulado y a la vez una gran parte sabe, conoce, incluso en carne propia, situaciones de riesgo laboral, ¿no? Gente que rajaron. Y la última placa, ¿o esta es la cuarta? Sí. Utilice en caso de emergencia. Acá, esto también lo mismo.
los sindicatos son uno de los mayores problemas del país. Esa era una frase. Mirá. Sí. En mayo de 2023, el 71% estaba de acuerdo con esa frase. Mayo 2023. En febrero del 24, hace 2 minutos, el 61%. Y ahora, en noviembre del 24, el 48%. Y de repente son los que te pueden proteger. Tremendo. Claro. Sí, Es mucha diferencia. Es mucha diferencia. ¿No? Dice, la idea de los sindicatos como principal problema del país disminuyó 23 puntos de mayo, 23, o sea, en un año y pico, ¿no? Se va corriendo el eje de cuál es el problema del país, ¿no? Exacto. O sea que el temor al desempleo Sí. sustituye a lo mejor la indignación en la ubicación de la casta. Porque en este estudio también dice quiénes son casta y obviamente una mayoría identifica en ese conjunto que entra en la palabra casta a una élite que incluye políticos, empresarios, sindicalistas y periodistas. Sí. Yo diría que Milei, digamos, como en la confusión general, es contra los políticos, ese sería el preámbulo de su constitución, Sí, sí, la sí. casta son los políticos. En segundo lugar, los periodistas. Sin duda. Pero eso más, Sí, sí. más ahora que al principio. ¿No? Sí, terminó de ser mucho Claro. más ahora. Yo creo que estaba siempre anidaba, porque él de hecho tenía peleas, ¿te acordás que tenía peleas? Claro, ¿no? claro. Que si le tosían, que si no, que qué sé yo, y peleas con algunos con los que ya no se hablaba y no sé qué, pero bueno, es el que se cocinó en los medios, digamos. Pero los periodistas, que vos tenés gente que está mortificada, ¿no? Sí, Digamos, sí, sí, cada, gente que le está pasando mal, sí. cada nota semanal de Morales Solar realmente es ¿no? Digamos, está destruido. Y después tenés a los empresarios, las cámaras empresariales. Sí. Y esto, uno diría, con Macri hubo algún chisporroteo. Digamos. No olvidemos que Macri con la causa de los gobiernos, que se Eso, lleva puesto, sí. ¿no? El famoso traicionar tu clase y un poco la traicionó. La traicionó. Es decir, Cristina era más selectiva. Es decir, Cristina manejaba un anticapitalismo como que sigue siendo, y yo creo que hoy no le conviene, tiene como un reducto en el Instituto Patria, sí. ¿no? Medio Troskeli, pero tiene, digamos, que donde hay un discurso demasiado anticapitalista, y después era más Manieto. Sí. ¿No? total. Brito en algún momento, los titulares, no eran como peleas como que se personalizaban. Macri también lo tuvo, pero como capítulo más judicial. Y Milei lo tiene. Yo te diría que de las 4, si ponemos esos, uno diría, idealmente su enemigo principal serían los sindicatos. ¿Sí? Sí. Y finalmente también, paradójicamente, es a los que dejó en cuarto lugar. ¿Sí? Yo creo que el discurso menos intenso hoy es el antisindical en cabeza de Milei. Estaba pensando, el sindicalista como casta, para un trabajador puede ser casta, pero en un contexto como este es el Claro. que va a venir a defender. Así Exacto. que, Exacto. viste, es como el que dice, estoy contra la policía y de repente por la calle tiene una opción o el policía y va del lado del policía porque Exacto. la otra opción le da miedo. Exacto. Ahora, también Milei tiene un sistema muy caótico. Que bueno, sobre eso se habla mucho, teoría del caos, pero muy caótico. Es decir, uno diría, hace un mes, con la condena de Cristina, Milei se subía a eso y parecía, y hoy se está hablando del acuerdo con el kirchnerismo para el hijo. Sí. Bueno, es dinámico. Con la Por CGT eso, también. dinámico. O sea, Con la CGT también. A esta foto se llega después de 2 meses Sí. de ausencia de la CGT en Sí. las convocatorias que hacía el gobierno. Sí. Una petovera sacada diciendo les voy a mostrar la foto con las sillas vacías y siguen sin venir. Sí. Y ahora Sí. todo acordado. Sí. Y de hecho hay más peleas dentro de la CGT que con la CGT. Recordemos al principio, qué sé yo, Héctor Daer puteándose con Sturzenegger y las movilizaciones. Hubo una movilización a tribunales en diciembre. Y Sí, movilizaron. paro general, 2 paros. Bueno. Uno de 24 Y y uno de 12 finalmente, horas. y finalmente este rebaje y esta nueva situación, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, es complejo, es más delicado, pero me interesaba ver esto. También el gobierno lo pone en un cuarto lugar y la consideración de la sociedad hacia los sindicatos mejora un poquito. Ahora, después de Moyano, ¿y qué estuvo? Gerardo Martínez, y nunca más hubo un solo dirigente conduciendo la CGT. Hubo un triunvirato en un momento. Triunvirato, ¿no? Es que Sí. ahora también. Sí, Eran Pero está el de cotitulares. Susana Rueda, ¿te acordás que había uno que era? Sí, al principio del kirchnerismo, Sí, me parece. claro. Sí, Daer. No, pero como figura, no hay una figura de síntesis. Moyano lo fue muy poquito. Ah. Muy poquito. Sí. Si en algún momento lo fue, también Moyano tuvo siempre tuvo relaciones tensas con los gobiernos. Sí. Es decir, siempre tuvo, incluso, ¿se acuerdan cuando Cristina dijo alguna vez un trabajador va a llegar a la Sí. Casa Rosada? Lo dijo en River, estaba Sí. vivo Néstor. Estuve. Y tuvo varios amarreos. Pero después los triunviratos, que tampoco logran una síntesis. Pero creo que la CGT ha dado pasos. Yo digo,
foto de época 2016, ley de emergencia social, todo el apoyo a la economía popular, que no importa cuánto había de consistencia gremial en eso, porque es muy difícil de agremiar la economía popular, además. Existe y es muy difícil de agremiarla, y es lo poco que hay, lo mucho que hay, lo que sea, siempre es un mérito de las organizaciones. Pero la CGT salió a apoyarlo. O sea, una marcha bandera de UPCN. O sea, que dirigentes de UPCN pongan el culo para apoyar gente de la economía popular. Bueno, eso también se logra. Eso es un cambio de época dentro de la CGT. ¿No? Que en general eran más cerrados. Sí. Eran más cerrados. De repente me acordé del paro que se suspendió por lluvia. ¿Te acordás? ¿Dualde? Sí. Bueno, ahí tenés. Pero claro, el gobierno de Dualde era un gobierno de emergencia. Y sí, ese paro. Sí. Me acuerdo perfecto. Fui al anuncio. Pero fíjate que en ese sentido, viste que los trocos son locos porque dicen demasiado la verdad en algún punto, ¿no? Pero ellos denunciaban que todo el mundo había acordado. Y bueno, de Lía, de Genaro, el Frenapo, el lanzamiento del movimiento político, social y cultural que había hecho de Genaro en Mar del Plata en 2000, también frenaron en un momento todo. Porque el gobierno de Dualde fue un gran pacto social. Lo que pasa es que tenía una izquierda muy fuerte con la que no negociaba. Y eso fue lamentablemente la muerte y el asesinato de Darío y Maxi, ¿no? Sí. ¿Te quedás un ratito? Me quedo. Dale, ponete un tema, pero no. Coincide